Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos tú y yo, Hernán. Un Ok, placer oficialmente conocerte. Agradezco tu tiempo de parte de Flutec, de parte de LRBS para estar acá hoy día, tomando el tema muy importante, el cual es lubricación para no ingenieros. Yo creo que los que somos ingenieros tenemos nuestro propio lingo, nuestro propio lenguaje y no si comprendemos esa importancia de que a veces los demás nos creen que tú y yo estamos locos, ¿no? sí, Pero señor, así es. entonces, con tiempo vamos a darte, si puedes, darnos un pequeño historial de parte de ti y con eso tienes tu tiempo de arranque. Ok, muy buenas tardes a todos, sí. Les agradezco. Primero, doy gracias a Dios por tenernos aquí presentes y poder disfrutar de esta pasión, que es la pasión de la tribología. Además, también dar los agradecimientos a todos los organizadores de este evento por permitirnos participar. Y inicialmente, voy a tratar temas que pueden herir susceptibilidades de alguno, les voy a pedir excusas si a alguno le digo algo que no está como tan de acuerdo con lo que cree. Eh, es sin ánimo de ofender, pero sí con toda la intención de que podamos tener una comunicación con todas las personas con las que interactuamos día tras día, de manera que podamos, en estos términos de mantenimiento, tener mayor productividad y confiabilidad en los equipos, porque la comunicación sea efectiva. ¿Quién soy yo? Yo soy ingeniero mecánico, tengo más de 30 años de experiencia, me defino hoy día como trainer de trainers eh, en este tema de los lubricantes, por ya trajinar y haber perdido hasta el cabello con ello. Entonces, por esa razón, llegué a estos conceptos y este tipo de, de comunicación. Entonces, la charla trata de hacer un mundo más entendible a través de conceptos tribológicos simples, directos y entendibles. Y eso es la base de todo. ¿Por qué digo que es un mundo más entendible? Porque es que el mundo de los ingenieros mecánicos solo estamos alrededor de 4 en cada 100 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Entonces somos muy poquitas personas y creemos que utilizamos, y sobre todo también ya lo vamos a ver en términos tribológicos, algunas expresiones que no son el lenguaje normal de la gente. Y entonces debemos tratar de adaptarlo y tener cosas más entendibles para todos. Muy bien, muchas gracias por tu introducción. Ahora te damos tu tiempo y pasa adelante con tu presentación. Gracias. Ok. Sí, ¿ya puedo? Ok, bueno, Pasa adelante, es todo tu tiempo. ok, listo. Bueno, entonces ahora sí a lo que vinimos. Ok, vamos a hacer una introducción respecto de este tema. Cuando trabajamos el tema, como les digo, somos solo 4 personas por cada 100 millones de habitantes de este planeta que somos ingenieros mecánicos. Luego, generalmente nos presentamos a que cuando yo hacía en los speech, en esos más de 30 años, más de 4.000 speech, más de 4.000 charlas, en donde algunas de las personas tenían este comportamiento, se adormitaban, porque no nos, realmente cuando una persona en la comunicación no te está entendiendo, pues al cabo de unos pocos minutos, pues tiene y adopta estas situaciones, no nos podemos quejar porque el problema es nuestro de que no les llegamos con el mensaje. Entonces, por eso
llevaba hasta una estadística. Esa estadística revisaba cuántos se dormieron y cuántos no, porque básicamente también las charlas eran estudiadas, pensadas y vistas con lenguaje ingenieril, porque obviamente así el mundo del mercadeo y del marketing siempre nos da que trabajemos así. Entonces, por esa razón, dije, hay que hacer cosas diferentes. Hay que, como dijo Einstein, si quieres resultados diferentes, habrá que hacer cosas diferentes. Y entonces comencé a preguntarle a la gente cuáles eran esas cosas que les pudieran gustar, cuáles eran las preguntas, cuáles eran las expectativas. Y entonces comencé preguntándoles expectativas a las personas acerca de qué querían de conocer acerca de la lubricación, porque generalmente son personas que, como lo digo, no son ingenieros. Y entonces salieron muchas preguntas, preguntas que inclusive algunas son tomadas como, esas no son de la NASA, preguntas que pudieran ser sencillas de pronto para un ingeniero, pero que sí son lo principal y la razón por la cual las personas acuden con los ingenieros de lubricación a que se las resuelvan. Y entonces eso me hizo cambiar todo mi paquete. Eh, como le digo, las personas para las que hablamos son el resto de la humanidad, la gente. ¿Para qué? ¿Qué queremos con ellos? Pues darle las indicaciones correctas para que la lubricación se haga de manera perfecta y que nos puedan entender y que puedan sus activos y sus vehículos durar una mayor cantidad de tiempo. Entonces, por eso comencé a cambiar las charlas y me basé y vi personas como Marcel Marceau y Charles Chaplin que no necesitaron decir una sola palabra para poder decirlo todo. Y de allí nació una charla que manejamos que yo le he llamado 100 mitos de la lubricación. Es una charla muy extensa donde toco muchísimos temas y básicamente es un blog que manejamos y tenemos toda esa información y hemos ido recopilando a través de alrededor de 8 o 10 años que ya llevamos en este ejercicio de hacer esta clase de asesorías y de consultorías para la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ingenieros comenzamos a hablar en nuestro lenguaje, algo como esto. Su aceite tiene un fallo de la película elastohidrodinámica dentro del líquido sinovial de la articulación metalográfica, generando una reacción de la fase maltensítica con reacciones exotérmicas y pérdidas de átomos en la capa de apoyo, exudando una implosión del aire circundante, generando la oxidación acelerada e inmediata del pitting de la pieza, breakeando el motor combustion engine. Por lo que diría un mecánico, mi doctora se le motorió su motor. Son dos maneras de decirlo. Y el que necesita la información ni nos entiende. Por eso tenemos que hacer de manera con su propio lenguaje, con que nos entiendan, hacer la comunicación de manera clara, simple y directa. ¿Sí? 3 palabras que se dicen muy fácil, pero que es muy difícil, tal vez por las taras que tiene uno como ingeniero, que yo tenía como ingeniero, cómo hablar claro, simple y directo con las personas. Es muy complicado. Y entonces nos inventamos el tema de analogías. Ya vamos a ver cómo manejamos esas analogías. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que básicamente algo que para la gente pueda ser tan complicado como cuál es el proceso por el cual los aceites envejecen y hay que cambiarlos y tienen que hacer mantenimiento y no tienen razones? Entonces los ingenieros somos los encargados en que de manera clara, simple y directa les podamos decir a la gente cómo mejorar. Tenemos que hacer las cosas entendibles en el propio lenguaje de las personas con las que están hablando. Entonces, no va a ser lo mismo si te diriges a un grupo
de ingenieros, como si son supervisores, como si son mecánicos o a público en general, porque en últimas las personas todos los días manejamos vehículos que llevan lubricantes al moverse y por ende necesitan hacer un mantenimiento de esos lubricantes y saber cuándo es el tiempo de hacerlo y por qué hacerlo. Y además tenemos que adaptar la tecnología de lo que hablamos al público. Eso en alguna parte, pues los marqueteros lo llaman mejorar el marketing verbal, ¿sí? La manera como nos comunicamos con ellos. Entonces, de esta manera, estamos manejando. Adicionalmente, otra de las cosas que agrava este tema, y aquí perdón por decirlo, son las verdades a medias o mentiras blancas que por términos no técnicos, sino más comerciales, con las compañías decimos cosas como nunca se cambie de marca de lubricante porque es posible que su vehículo se vaya a dañar. Yo les quiero decir a las personas que todavía son capaces y afirman y le dicen a las personas en sus concesionarios o cuando llevan el vehículo, por favor no se cambie de marca de lubricante, que eso fue algo que existía más de 20 años atrás. Y ya el API, la SAE, la CTM cambiaron esto y obligaron a todos los fabricantes de aceites a que las formulaciones de los lubricantes sean 100% compatibles. Si no me creen de a mucho, vayan y revisen la historia de la especificación, por ejemplo, 6.4, que tiene un test de miscibilidad y allí comenzaron a aparecer de norma que de ahí en adelante todos los lubricantes que salen al mercado siempre tienen un test de miscibilidad con otras formulaciones del mercado. Ojo con eso. Entonces, no enredemos más a la gente con mentiras a medias o verdades a medias. ¿Cada cuánto se debe cambiar al aceite en un vehículo? Generalmente hacen mucho esta pregunta y esta pregunta pues depende de cuánto es la cantidad de aceite que tengo en el vehículo, cuáles son los modos y medios de conducción, 4 razones por las cuales los aceites no va a ser lo mismo dependiendo del sitio donde estemos. Vienen las recomendaciones de estar en países desarrollados como Europa, como Estados Unidos, donde los periodos de cambio pueden ser absolutamente largos y donde los mismos productos al llegar a países como Latinoamérica, con geografías diferentes, con conductores diferentes, con trancones diferentes, con complicaciones para hacer el manejo de los vehículos, hacen que los cambios de aceite sean completamente diferentes. Entonces, estos son los tipos de cosas que hay que hacerlo de acuerdo a eso. O diseños cerrados, que son los diseños cerrados que causan que se diseñen, por ejemplo, las scooters, que las diseñaron hace muchos años y se les olvidó y no fue a cargo de ningún ingeniero de lubricación. Problemas serios de refrigeración, porque cuando hicieron las scooters, donde el motor se tapó, se les olvidó que el motor es enfriado por aire y les quedó perfecta y linda la olla a presión. Y se está generando una olla a presión que genera problemas de transferencia de calor y de lubricación en los aceites. Y entonces genera problemas con los aceites que recomendamos para eso. Esas son las verdades que deberíamos hacer. Lo otro, el tema de los aceites gruesos. Antiguamente se decía, es que un aceite grueso lubrica mejor. Todo el mundo dice, pero eso ya no existe. Sí, volvió a revivirse. En nuestros países y en más de la mitad del mundo, Asia, Latinoamérica, África, se manejan viscosidades que en vez de tender, como son la tendencia de todos los lubricantes ingenieriles, a viscosidades bajas, ¿sí?
por mercadeo, se trabajó y se le dio al cliente viscosidades altas, sin importar poco qué estaba pasando. Y entonces volvieron a hacer de que un lubricante grueso lubrica mejor. Y generaron problemas con los lubricantes. Entonces, ¿qué otras preguntas también sería bueno saber y contestarles a la gente? ¿Cómo influyen los colores en los lubricantes, grasas y refrigerantes? Porque le ofrecemos a los clientes y cada marca, y ahí sí cada marca, cada una de las más de 1000 marcas que hay en el mercado mundial, cada una caprichosamente y por su departamento de mercadeo, escoge cuáles son los colores para sus lubricantes, grasas y refrigerantes. Y las personas que no conocen de eso y por ende no explicamos bien las cosas, generan problemas. ¿Por qué se deben estar pendientes de los niveles de aceite en los vehículos? ¿Cuáles son los consumos de aceite en su motor de combustión interna? Eso no está claro. La gente piensa que de pronto los aceites nunca se consumen y resulta que no han diseñado el primer motor, no han diseñado el primer motor que no consuma aceite. Todos los motores de combustión interna están basados en el hecho de que deben consumir aceite. Eso es una cosa que deberían conocer todas las personas y que se pasa, se da por hecho y no nos entienden, ¿ya? Porque si le dice a la gente, no, su motor no consume aceite o mi motor no consume aceite, ¿cuándo fue la última vez que revisó la varilla? ¿Cuáles son los consumos normales en un motor que deberíamos tener para decir que el motor no consume aceite? ¿O cuáles son las causas para que su consumo se altere? ¿Serán las fugas? ¿Serán los aceites recalentados? ¿Serán el mal mantenimiento de los vehículos? Las viscosidades de los aceites multígrados, que ya son ahorradores de energía, viscosidades como el 0W20, que pues en las nuevas tecnologías se utilizan siendo multígrados y ahorradores de energía, comparados con un 25W60 que el aceite más grueso lubrica mejor. ¿Cómo es el tema de los colores? Muy sencillo de explicar. Los colores, para que la gente entienda, es como cuando en la analogía nos ponemos camisas y entonces utilizamos diferentes camisas y hoy me pongo una camisa celeste como estoy yo hoy, mañana blanca, después negra, después roja, por los caprichos. Y esas camisas que me pongo no me cambian la personalidad de lo que soy. Entonces, los colores en los lubricantes, en las grasas y en los refrigerantes no tienen nada que ver con la calidad y eso debería estar muy claro con la gente. Y en términos de mercadeo no hacemos eso y enredamos a la gente que tienen que utilizar la grasa de color azul o el refrigerante de color verde o rojo, dependiendo del país van cambiando. Y eso genera muchos problemas. Los temas de consumo de aceite, volvemos a mirar. No, mi motor no consume aceite. ¿Cuándo fue la última vez que miró la varilla medidora? ¿Cuáles son las causas del consumo? ¿Será por fugas? ¿Fugas visibles o no visibles? Las no visibles generalmente son las que se dan cuando tenemos alta presión en el equipo en funcionamiento y las queremos revisar cuando el equipo está detenido. No las vamos a ver nunca. Me disculpan ahí. Y adicionalmente también los aceites recalentados, porque el aceite recalentado también aumenta el consumo de aceite. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo pongo en el sartén mi aceite, le subo la cantidad de calor que le pongo a la sartén, pues rápidamente se va a consumir ese aceite porque se va a quemar. Eso le sucede a los aceites y no se miran y no se manejan los temas de cuáles son los refrigerantes que deben tener los vehículos. Los cambios de viscosidad, volvemos a lo mismo. Ya ahora manejamos hasta viscosidades 25W60 mal manejadas, entonces debemos tener cuidado con eso, ¿ya? El SAE50 que debería estar erradicado del mundo en términos absolutos de manera mundial,
alrededor del 45% de los aceites que se utilizan en el planeta son gruesos, ¿ya? Entonces los aceites no deberían ser así. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Países como Asia, todo el continente asiático, como África y toda Latinoamérica, manejamos todavía lubricantes gruesos en los aceites y los mercadeamos, ¿sí? Ponemos por encima, con esas verdades a medias, por encima los temas comerciales de los temas técnicos. No debería ser. Hoy se ha hablado bastante de la contaminación de los aceites, ¿eh? En términos, y casi todas las charlas lo ha tocado. Si trabajáramos en que con los rodamientos en la encuesta, el 70% del daño de los rodamientos en el mundo se da por contaminaciones y desgaste, incluso antes de que pongamos a funcionar el rodamiento. ¿Por qué? Por malas prácticas de mantenimiento. Y ahí sí deberíamos trabajar y ser rabiosos en ello y que desde las universidades y desde todas las partes, todos los ingenieros manejen eso mejor. Ahí deberíamos hacer mucho énfasis para hacer que fueran mejores. ¿Qué otras cosas? Cuando llegamos al término de los análisis de aceite, ¿sí? Siempre hacemos la analogía del aceite con la sangre, pero entregamos esos datos en números y si somos buenos, de pronto hacemos alguna gráfica, pero por el hecho de que no entregamos límites, entonces nos llenamos de un montón de cosas que no ayudan. Tratamos de hacerlo colocándole colores para que la gente así no sepa absolutamente si ve un mensaje de alerta en su análisis de color rojo, ¿sí? O precaución en amarillo como un semáforo, o de color verde que está perfecto. Entonces va a poder saber, ay, me salvé, mi equipo no está dañado, ¿sí? Porque lo graficamos tratando de mostrar, las gráficas pues ayudan, pero como siempre preguntan el resto de la humanidad, incluso los ingenieros, bueno, ¿y cuáles son los límites? No, señor, los límites pregúntelos al fabricante, y el fabricante tampoco los entrega. Y entonces quedamos con esas verdades a medias. Y le tenemos que decir a la gente, construya sus propios límites, porque nadie se los entrega y no están en los libros y de eso no se habla mucho. ¿Ya? Nadie se compromete. Entonces, por eso hacemos temas de dar la recomendación, entregar los análisis de aceite y la recomendación con un texto que sea comprensible de qué está sucediendo en su vehículo, qué está sucediendo en su máquina. Y eso debe ser lo más importante para las personas comunes y corrientes que van y leen los análisis de aceite. Como le digo, no todas las empresas manejan eso. Casi que no hay un código para decir y los entregamos de esta manera y con todas estas cosas. En muchas ocasiones las empresas dicen, no, espérese que vaya el ingeniero de lubricación, se siente con usted y le explique. El mundo ya cambió, el mundo es inmediato, las cosas las necesitamos inmediatas. Entonces todos esperamos que los resultados de análisis de aceite también vengan con la inmediatez. ¿Ya? Piénsenlo bien. Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Las grasas. Hablar de las grasas sí es un tema bastante grande. No es una ciencia exacta. Dentro de la tribología se volvió un arte por desconocimiento de las personas. Entonces es un tema de que las grasas, como lo ven ahí, son como esponjas. Cuando abrimos una lata de grasa al medio ambiente, ahí la esponja adquirió todo lo que está contaminándolo, agua, polvo, combustibles, jabones, todo lo que toca, y no se van a salir de ahí. Si no, haga el experimento, allá cuando esté lavando los platos y mire cómo atrapan las cosas eh, estas esponjas que son las grasas. Y los refrigerantes, ojo con los refrigerantes, ¿sí?
nadie los voltea a mirar y es un matrimonio completamente perfecto con los lubricantes. ¿Sí? Aquí deberíamos estar dando también charlas sobre refrigerantes, hablando mucho de ellos, hablando de cuáles son los peligros, pero comenzando que la gente sigue utilizando en mi país, por ejemplo, más del 85 y casi el 90% de la gente, los refrigerantes que utilizan son con agua potable. Y el agua potable desde hace muchísimos años dejó de ser buena para colocarlo en un sistema de refrigeración. Las aguas deben ser desmineralizadas, desionizadas, para que no atrapen minerales y no le aporten esos minerales y taponen como el colesterol en la sangre de sus arterias. Entonces, esos eran los temas que yo quería decir. Como reflexiones y conclusiones, ya que vamos terminando. Ser siempre, en lo posible, claro, simple y directo, con un lenguaje acorde con el público para que el mensaje sea entendible. Recuerda, las personas aceptan los mensajes positivos más que los mensajes complicados. ¿Ya? Saber resolver y aclarar los mitos de la lubricación. Tenemos más de 100 mitos, el que los quiera, pues lo podemos tener y nunca perder la pasión de la tribulogía. Le agradecemos a todos y si no se durmieron acá, lo logré. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, hermana. Te agradezco por la presentación. Es un tema muy delicado. Nosotros los ingenieros, como mencionábamos unos minutos antes del comienzo, tendemos a tener esa forma de dialogar mutuamente en términos de que otros no en sí captan la importancia. Y bueno, el desarrollo de esto, de esas plataformas ayudan a amplificar y a desarrollar mejores tendencias, cómo trabajar con otros directivos en estos temas, Y ¿no? no sé si coloco mi email por si hay preguntas, porque yo creo que esto lo que les destapó fue muchísimas preguntas de Estoy los de acuerdo. mitos. Podrías poner en el ¿Sí? chat En tu el chat correo voy de... a poner mi email. De Ajá. todos modos, a través de Jorge Sánchez, de Sanja, de todos ellos, ya nos dimos a conocer y entonces me pueden escribir con mucho gusto a este email que les estoy colocando en el chat. ¿Sí? Muy Les bien. agradezco muchísimo el tiempo y vuelvo y lo digo, si no se durmieron, cumplí mi objetivo, ¿ok? Los veo despiertos. No se preocupen. Ok. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde y esto concluye nuestra reunión del día. Gracias nuevamente, Hernán. Nos vemos. Chao. Ok, cuídense mucho. Ok.